¿Quiénes son los dueños de la Reserva Federal y qué quieren? Empecemos por el nombre. El Banco Central de Estados Unidos se llama Reserva Federal, también conocido comúnmente por su abreviatura, Fed. Muchos se sorprenden de que la Reserva Federal sea independiente, ya que sobre ella se han tejido todo tipo de historias y teorías conspirativas, lo cual es lógico porque emite la moneda global, el dólar. Con semejante poder, siempre ha acusado a Washington de tener la capacidad de encender una legendaria impresora de billetes verdes para mantener su hegemonía. La verdad es que no existe tal máquina y te sorprenderá saber cómo se crea la oferta monetaria en Estados Unidos. Otra teoría conspirativa muy popular tiene que ver con quiénes son los verdaderos dueños de la Fed, porque este banco central tiene una conformación dual que mezcla elementos de un banco privado con otros de un banco público, aunque propiamente hablando, es una agencia gubernamental. Pero lo más sorprendente es el poder que tienen los accionistas privados de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No lo creerás cuando te lo contemos. Acompáñanos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué era el club de la isla de Jekyll y quiénes eran los miembros destacados? Frente a la costa de Georgia está la isla de Jekyll, un pequeño pedazo de tierra cuya mayor longitud es de apenas 11 kilómetros y que albergó el club del mismo nombre, fundado en el año 1886, cuando los integrantes de un club de caza compraron la isla por $125,000. Lo más llamativo del edificio sede del club era una torre con vistas de todo el lugar, una torre que aún puede verse. Durante la primera mitad del siglo XX, el club vivió su época dorada, hasta que cerró en 1942, por complicaciones derivadas de la guerra. Hubo intentos de revivirlo en 1947, pero fracasó, y el lugar terminaría cerrado definitivamente en el año 1971. Hoy es un sitio histórico por, entre otras cosas, haberse hecho desde sus instalaciones la primera llamada telefónica transcontinental en 1915, que comunicó al por entonces presidente de AT&T, Theodore N. Bell, con Alexander Graham Bell, Thomas Watson y el presidente Woodrow Wilson. Pero la característica más importante del club fue el poder que llegó a reunir dentro de sus muros. Y es que entre los miembros del club de la isla de Jekyll estuvieron los Morgan, los Rockefeller y los Vanderbilt, los apellidos de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos, al inicio del siglo XX. ¿Te preguntas qué tiene que ver un club de hombres ricos con la Reserva Federal? Ya te lo contamos. ¿Qué rol tuvo la reunión secreta en la isla de Jekyll, en 1910, en la formación de la Reserva Federal? En noviembre del año 1910 se llevó a cabo una reunión secreta en la isla Jekyll, en la que se escribió el borrador de la propuesta legislativa que influiría, años después, en la creación del sistema de la Reserva Federal. Esa reunión fue la culminación de las fuerzas que se pusieron en movimiento luego del pánico de 1907, que puso como prioridad del gobierno la reforma del sistema financiero. Esa reunión bien podría pasar como cualquier junta del club de la isla de Jekyll, porque entre los participantes estuvieron importantes hombres de negocios de la época, a saber, Paul Warburg, un ciudadano alemán naturalizado, representante del banco de inversión Kuhn, Loeb & Co., antecesor de Lehman Brothers y American Express; Henry P. Davidson, socio principal de JP Morgan Company; Benjamin Strong, también representante de JP Morgan; Frank A. Vanderlip, presidente del National City Bank de Nueva York; y Charles D. Norton, presidente del First National Bank de Nueva York, un banco dominado por JP Morgan. Con el tiempo, el National City Bank y el First National Bank se fusionarían en el Citigroup, matriz del Citibank, a quienes volveremos a citar en este video más tarde, con una posición única. Estos hombres representaban una cuarta parte de la riqueza mundial en ese momento, y viajaron a la isla en completo secreto, durante 2 días, en tren, usando nombres falsos y disfrazados de cazadores de patos. ¿Qué dijo el fundador de la revista Forbes, Bertie Charles Forbes, sobre esta reunión? Años después, el propio fundador de Forbes escribió esto sobre la reunión. Imaginen a parte de los banqueros más importantes del país saliendo a escondidas de Nueva York en tren privado, al amparo de la oscuridad, recorriendo furtivamente cientos de millas hacia el sur, embarcándose en un bote misterioso para escabullirse en una isla desierta, a excepción de unos pocos sirvientes, para luego seguir
Imaginen a esos banqueros viviendo en la isla por una semana bajo el más absoluto secreto, en el que sus verdaderos nombres no fueron mencionados nunca, y en el que los sirvientes no conocieron la identidad de a quienes servían, para no poder revelar el secreto de la expedición más clandestina en la historia de las finanzas estadounidenses. La Reserva Federal no tiene que rendir cuentas a los votantes, tampoco es una empresa privada y es independiente del gobierno federal. Ya lo dijimos al principio, la Fed es el Banco Central de Estados Unidos, lo que la convierte en una agencia gubernamental, pero al mismo tiempo es independiente del presidente y del Congreso. Es algo así como un poder autónomo. Aunque los 7 miembros de la Junta de la Reserva Federal que dirigen la Fed son nominados por el presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado, la verdad es que son funcionarios que no deben rendir cuentas a los votantes, porque no son funcionarios electos. De entre estos 7 gobernadores, el Ejecutivo selecciona al presidente y al vicepresidente del Banco Central estadounidense. Para garantizarles una mayor independencia, la Junta de la Reserva Federal es nombrada para periodos de 14 años, por lo que no coincide con el periodo presidencial ni con el del Congreso. ¿Qué es la Reserva Federal? La Fed en realidad es un sistema, el Federal Reserve System, FRS, compuesto por 12 ramas con sedes en las siguientes ciudades: Boston, New York, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, San Luis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco. De esta lista, la Fed de Nueva York es la más importante, aunque en el organigrama todas tienen la misma importancia y cumplen las mismas funciones. Esa división de la Fed en ramas es una manifestación de su descentralización, una paradoja en un banco central, que no obstante se explica como un mecanismo adicional de independencia y un reflejo de la naturaleza federal de Estados Unidos. Si en realidad no existe un solo banco central, sino 12 de ellos, es más difícil que un político pueda dominar al ente emisor. Esa idea le pertenece al senador Nelson Wilmart Aldrich, un personaje clave en la creación de la Fed, sobre el que te hablaremos más adelante. La Fed no es el primer banco central en Estados Unidos. Antes ya hubo 2 bancos centrales en 1791 y 1816. Hagamos algo de historia para poner en contexto a la Fed. Antes de ella, hubo otros 2 bancos centrales en Estados Unidos, específicamente en 1791, poco después de la fundación del país, y en 1816. El de 1791 se llamó First Bank of the United States y operó hasta 1811, cuando el Congreso se negó a renovar sus estatutos durante la presidencia de James Madison. El de 1816 se llamó Second Bank of the United States y funcionó hasta 1836, cuando sus estatutos caducaron durante la presidencia de Andrew Jackson, quien siempre se opuso a la idea y el poder de un banco central. Ambos bancos eran una copia de Bank of England. Esos son los antecedentes formales de la Fed, pero en la historia de ese país hay otro banco central, aunque este funcionó de facto. Se trata del Bank of North America, que sirvió como principal ente emisor entre 1782 y 1791. Esta advertencia la hizo Thomas Jefferson sobre crear un banco central, Reserva Federal. El primer banco central del país fue creado por George Washington ante la insistencia de Alexander Hamilton. Sin embargo, contó con la férrea oposición de Thomas Jefferson. Este le escribió a John Taylor en 1816, advirtiéndole contra un banco central. Y creo sinceramente con usted que los establecimientos bancarios son más peligrosos que los ejércitos permanentes, y que el principio de gastar dinero para ser pagado por la posteridad, bajo el nombre de financiación, no es más que una estafa del futuro a gran escala. La razón por la que Thomas Jefferson no quería un banco central. La razón básicamente era porque Estados Unidos tuvo la moneda llamada Continental, de la cual imprimieron de más, ocasionando así que la moneda colapsara en 1779. El Continental fue el primer intento del país por dotarse de una moneda nacional. Su nombre deriva del Congreso Continental, que lo sancionó en el país en el año 1775. El que se intentara erigir durante la Guerra de Independencia contribuyó a su fracaso. Primero, el soporte de la moneda eran los impuestos futuros que recabase el Estado en apenas sus débiles primeros pasos. Y segundo, se usó para financiar los gastos de la guerra que no hacían sino crecer. Para lograr su objetivo, el gobierno imprimió Continentals de más, pero además los británicos inundaron el mercado con falsificaciones, con lo que la moneda había perdido su valor para el año 1779. ¿Qué papel tuvo el senador Nelson W. Aldrich en la formación de la Reserva Federal? Antes, cuando mencionamos la lista de los asistentes a la reunión secreta en la isla Jekyll, omitimos intencionalmente al senador republicano por Rhode Island, Nelson W. Aldrich, y Abraham Piatt Andrews, secretario asistente del Departamento del Tesoro.
Aldrich fue el cerebro de la reunión desde su posición como presidente de la Comisión Monetaria Nacional. Durante los 2 años previos, Aldrich había viajado por Europa para estudiar los sistemas bancarios del continente, especialmente el inglés y el alemán. Al volver, reunió a los 5 hombres de negocios que citamos antes y que bosquejaron lo que sería el Plan Aldrich para la creación de un banco central estadounidense, introducido en el Congreso en 2 ocasiones, 1912 y 1913. El ya citado Bertie Charles Forbes escribió sobre Aldrich. Nelson Aldrich le confió a Henry, Frank, Paul y a Piatt que los aislara en la isla Jekyll del resto del mundo hasta que concibieran un sistema monetario científico para los Estados Unidos. Él, más que ningún otro hombre, hizo posible el sistema. Como los demócratas dominaban el Congreso en esos años, el Plan Aldrich nunca fue votado, aunque algunas de sus propuestas se incluyeron en la Federal Reserve Act de 1913, que creó el sistema de la Reserva Federal. La principal característica del Plan Aldrich era que el Banco Central estuviese en manos privadas como forma de evitar la influencia política. También que estuviese integrado por decenas de bancos distribuidos por todo el país. Esas características no trascendieron del todo a la Federal Reserve Act, que es más bien una mezcla entre el Plan Aldrich y la propuesta de progresistas como el secretario de Estado William Jennings Bryan, que pretendía el control gubernamental del Banco Central. ¿Por qué Estados Unidos tenía un pánico bancario cada 10 años en los 1800, mientras otros países desarrollados no? Lo primero que se advierte en esa sucesión de colapsos financieros es que algunos sucedieron mientras había un banco central en el país, y otros en momentos en los que no. Así que podría concluirse que no es un banco central la causa de los pánicos financieros estadounidenses durante el siglo XIX. Ahora bien, hay que poner el foco en el hecho de que incluso en los periodos en los que no había un banco central, el sistema financiero estadounidense no carecía de regulación. En ese sentido, nunca ha habido en el país algo así como un sistema bancario sin control. Cuando se compara con los colapsos de otros sistemas bancarios menos regulados, se constata que algunos de estos sufrieron menos problemas en el mismo periodo. Esa condición llevó al profesor de la Universidad de Georgia, George Selgin, a culpar a la tontería de la legislación bancaria por los diferentes colapsos, lo que se traduce en un ataque implícito a la existencia de la Fed. Sin embargo, el argumento de Selgin cabría oponer el contexto económico macro en el que Estados Unidos se industrializó. La revolución industrial trajo una explosión en la producción, pero también desigualdad. 2 de las personas más ricas de toda la historia nacieron en 1830. Estados Unidos fue uno de los países que más rápido se industrializaron en una de las historias que muestran la capacidad del capitalismo para cambiar el curso de la historia. La revolución industrial en el país causó una explosión de la producción, acompañada de la explotación de los recursos del país, que contribuyó a crear una desigualdad que hoy se ha vuelto peor. En un extremo están los pobres, al margen de la riqueza, y en el otro las corporaciones. Esa configuración social queda refrendada cuando se constata que 2 de las personas más ricas de la historia nacieron en 1830 en Estados Unidos, mientras que 6 de las 10 personas más ricas de la historia nacieron entre 1790 y 1860 en el mismo país. Estos hombres crearon las corporaciones que dominaron la era de los monopolios, que apenas empezó a disolverse en 1911, con la sentencia de la Corte Suprema, que disolvió la Standard Oil. Durante ese tiempo, las corporaciones, al concentrar la mayor parte de la riqueza que trajo la industrialización, tenían más poder que el gobierno mismo. Con semejante poder, los hombres detrás de las corporaciones no tenían ningún freno, lo que se reflejó en los colapsos financieros de los pánicos bancarios. Por eso se da la paradoja de que a principios del siglo XX, el mismo sistema financiero sin freno, junto a los políticos, se convenciese de la necesidad de un banco central que no repitiera los errores de los intentos anteriores. Cómo la propaganda ayudó a manipular a pequeños bancos y empresarios para que aceptasen la creación de la Reserva Federal. Cuando mencionamos al sistema financiero nos referimos a los grandes bancos de la costa este, porque los pequeños banqueros y hombres de negocios en las otras partes del país son otra cosa. Estos incluso hoy suelen ver con suspicacia al gran capital de Nueva Inglaterra, por lo que no estaban convencidos de las ventajas que les reportaría la creación de un banco central, que intuían quedaría en manos de los ricos del este. Es aquí donde entra la propaganda para convencerlos y que transmitió la idea de que la descentralización del banco sería un freno a la concentración de la riqueza y del poder en Wall Street. ¿Quiénes son los dueños de la Reserva Federal? Esta es la pregunta que se hacen todos los teóricos de la conspiración, y tiene 2 respuestas. Una, ¿quiénes son los dueños? Y la otra, ¿cuánto poder tienen? La primera alimenta las teorías conspirativas, mientras que la segunda las desinfla. Solo el portal Institutional Investor hizo la pregunta, amparado en la Freedom of Information Act, y esta fue la respuesta.
Primero, el portal solo se refirió en su solicitud a la composición accionaria de la Fed de Nueva York entre 2007 y 2018. Esto nos obliga a explicar que, de acuerdo con la Federal Reserve Act, cada una de las 12 ramas del sistema es propiedad de los bancos miembros, como en un trust. Cada uno de esos bancos aporta el capital original para la conformación de esa rama de la Fed, que entonces pasan a poseer un capital accionario proporcional a ese aporte. La de Nueva York está formada por más de 70 bancos, de los cuales el Citibank es el accionista número 1 con 87.9 millones de acciones, o el 42.8%. Al Citi le sigue JP Morgan Chase Bank, con 60.6 millones de acciones, o el 29.5% del total. Así que, casi 3/4 de las acciones están en manos de 2 bancos. A partir de ahí, la participación cae abruptamente. Goldman Sachs Bank USA tiene 8.3 millones de acciones, o el 4%. Morgan Stanley Bank posee 4.8 millones de acciones. Morgan Stanley Private Bank, afiliado del anterior, 2.8 millones de acciones. Y el Bank of New York Mellon mantenía 7.2 millones, o el 3.5%. Otros accionistas son bancos filiales de corporaciones internacionales, por lo que intereses extranjeros tienen, en teoría, capacidad de decisión en el Banco Central estadounidense. Si lo anterior sorprende a los teóricos de la conspiración, más lo hace la constatación de que nadie se hace rico con las acciones de la Fed, y que además la cantidad de estas no otorga más poder, ya que cada banco solo tiene un voto en la elección de los directores de la Fed, su única función como accionistas. En cuanto al rendimiento de las acciones, estas pagan un dividendo de 6% anual. Al mismo tiempo, las acciones de la Fed no pueden ser negociadas de ninguna forma. Aunque en 2016 hubo un ajuste que permite que los bancos que posean más de $10.700 millones en acciones reciban el 6% o el dividendo más alto en la subasta más reciente de bonos del Tesoro a 10 años. Y este sería el caso solo de Citi y de JP Morgan Chase Bank. Cuando Institutional Investor recibió su respuesta, el rendimiento de los bonos a 10 años fue de 1.62%. Así que reiteramos que los dueños de la Fed no se hacen ricos con ella y no tienen un poder extraordinario por poseer sus acciones. ¿La Fed responde al Congreso? Realmente no, el presidente de la Reserva Federal solo presenta un informe semestral al Congreso, cuyo Senado confirma o no las nominaciones a la Junta de la Reserva Federal que hace el presidente de Estados Unidos. Pero el Congreso no nombra a sus funcionarios ni otorga el presupuesto para que funcione. El único poder del Congreso sobre la Fed es el de modificar la ley que le dio origen, o mucho más allá, abolir esa ley, disolviéndola. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de la Reserva Federal? Como has podido advertir cuando hablamos del capital accionario de la Fed de Nueva York, el Banco Central estadounidense no requiere financiamiento público. Una vez reunido el capital inicial, sus fuentes de ingreso son las tasas de interés que cobra por valores del gobierno que adquieren operaciones de mercado abierto, intereses por inversiones en monedas extranjeras, intereses sobre préstamos a bancos comerciales y de inversión, y tasas por los servicios que presta. Con esas fuentes, la Fed paga sus gastos y reintegra los excedentes, cuando los hay, al Tesoro. ¿Cuáles son las obligaciones de la Reserva Federal? Son básicamente 4. Primero, establecer la política monetaria nacional, lo que incluye administrar el suministro de dinero y fijar las tasas de interés. Segundo, prestar servicios financieros al sistema bancario del país. Tercero, supervisar al sistema bancario porque es el regulador. Cuarto y último, servir como prestamista de último recurso. ¿Cómo ejecuta la Fed la política monetaria? Lo hace influyendo en las tasas de interés a las que los bancos se prestan entre sí, las reservas excesivas que superan las fijadas por la misma Fed. Para lograrlo emplea 3 herramientas. La primera son las operaciones del mercado abierto, la segunda, los descuentos a las tasas de interés, y la tercera, los requerimientos mínimos de reservas o encaje legal que exige tener a los bancos para hacer frente a los retiros. ¿Cómo es la estructura organizacional de la Fed? Hagamos un resumen de lo que hemos venido diciendo para luego sumarle el organigrama. Primero, la Fed se divide en 12 ramas regionales, cada una de las cuales funciona como un banco central por sí misma, dotada de independencia frente al Congreso y a la Casa Blanca, aunque integradas al FRS. Esas ramas son dirigidas por funcionarios elegidos por los bancos privados que contribuyeron con el capital original, cada uno con un solo voto. De los directores activos de las 12 ramas de la Fed, el presidente estadounidense nomina a 7 para que integren la Junta de la Reserva Federal, que son quienes dirigen el sistema, y ya no cada rama individual. El Senado tiene la potestad de confirmar o ratificar esas nominaciones, de entre las cuales el presidente del país escoge al presidente y al vicepresidente de la Fed.
Esos funcionarios se agrupan en 4 componentes dentro del sistema, que se organizan según su importancia en la ya nombrada Junta de la Reserva Federal, el Comité Federal de Mercado Abierto, formado por 12 miembros con derecho a voto, los 7 miembros de la Junta y 5 de los presidentes de las ramas regionales en orden rotativo. Las también ya nombradas 2 ramas regionales de la Fed y los bancos miembros en todo el país. Adicionalmente, el sistema es asesorado de forma no vinculante por el Consejo Consultivo Federal, integrado por 12 representantes de la industria financiera. ¿Por qué la Fed es independiente? Fundamentalmente lo es para cumplir sus objetivos de mantener la estabilidad monetaria y planificar a largo plazo el rumbo de la economía. La premisa para entender al FRS es la frase: independiente dentro del gobierno, no independiente del gobierno. Si la Fed no fuese independiente, estaría sometida al capricho del gobernante de turno, que la haría coincidir con su agenda política electoral de corto plazo. Y bajo ese escenario, justo a la víspera de una elección, el presidente del país haría que la Fed emitiese dinero o bajase las tasas para estimular la economía y cobrar el crédito con los votantes en las urnas. Por un rato el truco funcionaría, el desempleo disminuiría y el electorado tendría la euforia que causan unos dólares en el bolsillo, pero luego vendría la resaca en forma de inflación. ¿Te suena conocido? Es lo que hacen muchos presidentes latinoamericanos, quienes usan a sus bancos centrales como una especie de tarjeta dorada, lo que termina con la quiebra de sus economías. Sin embargo, aunque pueda asombrarte, esta es solo una de las posturas frente a la independencia de los bancos centrales, ya que hay otra que sostiene que estas entidades no deben de ser independientes. Básicamente, quienes apoyan el sometimiento de los bancos centrales al gobierno esgrimen la necesidad de coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. En el caso de Estados Unidos, se propone la sincronización entre la política del Congreso o la Casa Blanca. Por ejemplo, cuando recortan impuestos, y la política monetaria de la Fed que, si aumenta las tasas, anula el efecto de aquella. Por su parte, quienes sí proponen su independencia, amplían sus argumentos explicando que los bancos centrales deben aislarse de la influencia política para que puedan tomar las decisiones impopulares, en víspera de elecciones o no. La hoja de balance de la Reserva Federal. Dejamos para el final lo mejor, toda la verdad sobre la impresora de dólares de la Reserva Federal. Una vez a la semana, cada jueves, la Junta de la Fed publica la hoja de balance, o declaración de balance, que muestra los activos y pasivos de cada rama del sistema, así como un estado consolidado. La Junta exige que las ganancias de los bancos de la Fed se transfieran al Tesoro, como intereses de las notas de la Reserva Federal, que no son otra cosa que los billetes de dólar. Entonces, dependiendo del momento, en realidad la Fed no solo genera ganancias, sino que estas no se inyectan en la economía, y más bien se usan para reducir la deuda pública. La Fed es el banco central más poderoso del mundo hoy, pero eso podrá cambiar en el futuro. De hecho, cada candidato republicano que llega a la Casa Blanca alude siempre, de una forma u otra, a la necesidad de eliminar la Fed, una amenaza que ha enfrentado desde su creación en el año de 1913. Pero en la historia de la Reserva Federal hay un hecho que se pasa por alto. Puso de acuerdo a hombres de negocios y a políticos de todo el espectro ideológico del país. Eso sin contar con que es el banco central que más ha durado en su historia. Consenso y largo plazo podrían indicar que si la Fed no existiera, habría que inventarla, pues como vimos luego de la crisis de salud, es su política monetaria la que aterriza a la primera economía del mundo en momentos turbulentos. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan quiénes son los dueños de la Fed y qué quieren. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.